Buen día a todos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buen día, comenzamos en un ratito. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Muy buen día, bienvenidos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Gracias a todos por su paciencia. Un minutito más y ya comenzamos. Aguardamos que ingresen algunos invitados más y damos inicio. Gracias nuevamente por congregarse en esta convocatoria de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, una vez más en tiempos de aislamiento social.
Ustedes saben que la comunicación y el conocimiento profundo es fundamental para mantener una coherencia interna en los negocios respecto al cambiante mundo externo, en estos momentos sobre todo, ¿no? Los negocios, las buenas prácticas societarias requieren de una gran velocidad de adaptación para cumplir distintas normativas en tiempo y en forma, sin perder de vista el objeto de la compañía, el objeto de la empresa, sea esta una gran empresa, mediana, pequeña empresa, y esto por supuesto implica una gran cantidad de instancias de coordinación. De eso y algunas otras cosas más vamos a hablar de la mano de Federico Godoy, que coordina el grupo legal y fiscal de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Federico, buen día. No te estamos escuchando. Buen día, Laura. Buenos días a todos. Cuando empezamos con este ciclo de encuentros con Laura, fue antes de que se declarara la pandemia en Argentina, y pensábamos que este último encuentro nos iba a encontrar pudiendo analizar la pospandemia desde un lugar en donde la cuarentena ya estuviera levantada en todo el país. Pues nuestros cálculos no fueron correctos, y aquí nos encontramos hablando de gobierno corporativo, y en ese sentido con la convicción de que la pandemia efectivamente recreó las buenas prácticas de administración y de gobierno societario. Y en este sentido, la pregunta de este encuentro es cómo se recrearon estas nuevas prácticas. Para responder a un cómo siempre hay muchas maneras, y entonces necesitamos un recorte. El objeto de las reuniones del Grupo Legal y Fiscal no es analizar temas de la misma manera que lo analizaría un manual, sino por el contrario, es un momento de cooperación entre las firmas, miembros del grupo, y en donde venimos a comentar nuestras reflexiones, a comentar aquella información dura que es novedosa y que necesita de explicaciones, a comentar nuestras dudas, a dónde vemos los desafíos. Y en este sentido, el recorte que hemos realizado para hablar sobre las buenas prácticas recreadas por la pandemia es un recorte regulatorio, en primer lugar, para marcar el antes y el durante, y quizás poder proyectar un después, y un recorte también práctico, en donde podemos básicamente compartir consejos y distintas formalidades que creemos conveniente para evitar problemáticas de prueba, para pensar reformas de estatutos, etc. Vamos a trabajar sobre dos ejes: reuniones virtuales y responsabilidad. Y en ese sentido tenemos un panel de expertos. Vamos a empezar con Valeria Kemmerer. Y básicamente, Valeria, la pregunta es cómo nos encontró la pandemia en términos de reuniones virtuales y cómo nos está dejando. Bueno, gracias Federico, buen día a todos, espero que estén todos bien. Tal como adelantó Federico, la idea es primero contarles o recordarnos a todos cómo estábamos en materia de reuniones virtuales previo a la pandemia, porque algo ya teníamos desde ya, y en segunda instancia ver qué es lo que se reguló desde los diferentes organismos en las diferentes jurisdicciones. Voy a compartir pantalla. Bien, al momento antes de la cuarentena nos agarró con la siguiente situación. Teníamos desde ya la Ley General de Sociedades, que en sus artículos, en su diferente articulado, trataba de diferente manera la forma en que los socios de las diferentes sociedades podían reunirse
Entonces, las reuniones de socios en las asambleas de accionistas estaban tratadas de manera distinta que, por ejemplo, las SRLs. Así en las sociedades anónimas, entre otros, se requería que las asambleas se celebren en la sede o en algún lugar dentro de la jurisdicción. Con esta normativa entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, que en el artículo 158 prevé la posibilidad de que en caso de que no hubiese una mención expresa, se puedan celebrar reuniones del órgano de gobierno por algún sistema que garantice la comunicación simultánea entre los participantes. Pide que el acta sea firmada por el representante legal y algún otro administrador. No dice nada el código respecto de las reuniones del órgano de administración, y la doctrina no es unánime respecto de si debe ser entendido de manera amplia o no. Entra también en vigencia la Resolución General 7 de IGJ, que en su artículo 84 prevé la posibilidad de que el órgano de administración se reúna también en forma no presencial, pero lamentablemente al momento de regular eso, exige que el quórum quede configurado con la presencia física de directores, con lo que en los hechos no eran tan reuniones a distancia, ¿no? La SAS prevé al regularse la SAS en la Ley de Capital Emprendedor, también se prevé la posibilidad que los estatutos incorporen la posibilidad de incluir cláusulas de reuniones de directorio y asamblea a distancia, y la Ley de Mercado de Capitales, en su artículo 61, también preveía la posibilidad que los estatutos incorporen la celebración de reuniones de directorio a distancia, y salvo que el estatuto diga otra cosa, también exigían quórum físico. En el caso de las asambleas se preveía que también los estatutos lo pudiesen incorporar, pero delegaba en la CNB su reglamentación, lo cual hasta la pandemia no sucedió. Bien, así estábamos, o sea, algo teníamos, ¿no? Declarada la pandemia el 20 de marzo, con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, tan solo 6 días más tarde, IGJ dicta la Resolución General 11 del 2020, que prevé la posibilidad de celebrar reuniones por videoconferencias en la medida en que se cumplan determinados requisitos. Y aun cuando las sociedades no tuviesen previsto en sus estatutos la posibilidad de celebrar reuniones de directorio o asamblea a distancia. Y entonces dice, las vamos a poder celebrar mientras dure la pandemia si todos pueden acceder libremente, si se garantiza que todos participen con voz y voto, si se graba la reunión, si se guarda la grabación durante 5 años, si se transcribe el acta y se firma en el libro correspondiente, si al momento de convocar queda aclarado de manera clara y sencilla el modo de acceso. También la CNB dictó su propia resolución, que es la 830 del 2020, que preveía más o menos lo mismo que la Resolución General de IGJ, la 11, pero aclara que la comunicación de asistencia puede hacerse vía mail, que el quórum, si los estatutos no preveían la posibilidad de celebrar asambleas a distancias, el quórum requerido para celebrar estas reuniones por videoconferencias es el de las asambleas extraordinarias, independientemente del temario, y las mayorías requeridas son las de reforma de estatuto. Y en el caso de las reuniones de directorio, la resolución 830 remite simplemente al artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales y dice que si no estaba previsto en los estatutos, una vez que pase la pandemia, una asamblea va a tener que ratificar todo lo logrado por el directorio. Les vamos a estar acercando luego
cuando compartamos la información, un cuadro comparativo entre las diferentes provincias y de qué manera regularon, algunas sí y otras no, esta misma situación. Hay provincias que directamente no dictaron regulación, hay provincias que la dictaron y prevén la posibilidad de celebrar reuniones a distancia mientras dure la emergencia decretada por el Ejecutivo Nacional, en otras refieren a la normativa provincial, y en otras aprovecharon y ya reglamentaron las reuniones a distancia de aquí en adelante sin límite de tiempo. Tienen también diferencias en cuanto a las formalidades de las actas. En algunas provincias exigen, por ejemplo, que el acta sea labrada por un escribano. En otras provincias, que todos los que participaron manden una firma, el acta firmada de manera digital, con lo que, según en qué provincia tengamos constituida la sociedad, vamos a tener que estar prestando atención a la reglamentación propia. Bien, Federico, no sé si... Está silenciado, Federico. Excelente el pantallazo que nos das, Valeria. Y en este sentido, quizás, Lisandro, a pesar de estas nuevas regulaciones y de esta no armonía entre los distintos registros públicos de comercio, supongo que hay preocupaciones, que que has visualizado desafíos. Contanos dónde está el estado de tu mente sobre estos temas. Bueno, gracias, buen día. Gracias a la Cámara, gracias a la Comisión Legal y Fiscal, a Laura, a Federico por la invitación. Gracias a la audiencia también por estar ahí. Mirá, yo tratando de conciliar estas dos áreas que mencionabas al principio de la charla, ¿no? La cuestión de las buenas prácticas, la regulación y si se quiere, la seguridad jurídica, al final de cuentas, que es lo que a todos los abogados nos interesa. Hemos estado pensando y trabajando, por cierto, con temas vinculados a esta cuestión. Entonces, este es un espacio muy propicio para reflexionar con todos los abogados presentes. Las buenas prácticas societarias, en realidad, si pudiésemos pecar de simplificadores, a lo que apuntan es a que los órganos societarios, los órganos que integran, que le dan forma a las compañías, cumplan con sus funciones. No es más ni menos, digamos. A veces no se logra. Y este es el espíritu, me parece que nadie podrá estar en desacuerdo, este es el espíritu de la Ley General de Sociedades y de toda la normativa alrededor de lo societario. Entonces, que cada órgano cumpla con sus funciones implica que los integrantes de los órganos, obviamente, que somos personas humanas, nos adecuemos a ese rol que nos toca. Siempre teniendo como norte, como mira, el interés social, que sabemos que es un tema discutido, a veces polemizado, pero bueno, teniendo como mira el interés social, es decir, el desarrollo del objeto de cada una de las compañías. ¿A qué va este circunloquio? A que la ley da muestras acabadas del espíritu de la ley, y por qué no también el Código Civil y Comercial ahora, desde 2015, a que lo que no quiere el sistema legal es que las compañías se frenen. Lo que quiere el sistema legal es que las compañías puedan trabajar. Esto responde quizás en teoría filosófico, económico, política al concepto clásico de la generación de la riqueza y del empleo, ¿no es cierto? Entonces, el sistema tiene que hace, de hecho, todo lo posible para que las compañías no se frenen. ¿Y qué implica que las compañías no se frenen? Implica que los órganos puedan cumplir con sus funciones. Y si los órganos cumplen con sus funciones y lo hacen bien, entonces estamos en las buenas prácticas societarias, digamos, como redondeando todos estos conceptos. Entonces, producida la pandemia, la emergencia se arranca con la declaración de la pandemia y por supuesto con el aislamiento y el distanciamiento. Si no, digamos que esta charla quizás sería sobre otro tema, pero estamos aquí por esto, porque producida esta emergencia con estas tres aristas,
¿qué hicimos los abogados, los consultores de las compañías? Le fuimos dando lo que a nuestro mejor criterio, con las herramientas legales objetivas y normativas, podíamos darle a las empresas, que era ideas, mecanismos para que siguiesen funcionando los órganos y por ende las empresas. Y así creo que todos hemos hecho cursos intensivísimos de plataformas como esta. Hemos aprendido digamos, a manejar la inexperiencia en algunos casos, y así como una vez superado, o más o menos, digamos, aceptémoslo por hipótesis, superado el obstáculo o la dificultad tecnológica, empezaron las otras dificultades, ¿no? Empezaron las dificultades de índole técnico-jurídicas. Estamos hablando, por supuesto, de las sociedades donde exista más de un accionista o más de un grupo de accionistas, digamos, la famosa pluralidad sustancial en la doctrina societaria, es decir, donde haya dos o más, no hablamos de las compañías totalmente controladas por un grupo, donde no debería haber ningún problema. Estamos hablando de aquellas sociedades donde pudiera haber intereses no contrarios, pero distintos, y ni que hablar de aquellas sociedades donde hubiese alguna rigidez ya preexistente. Creo que ahí es donde se plantea un poco la problemática de qué puede suceder, cuáles serían estas mejores prácticas, cómo tomar el recaudo para que las personas a cargo de la administración puedan cumplir con su rol y abrir, continuar con la marcha de la función de su órgano del mismo modo que lo hacían antes. Excelente, Lisandro. Muchas gracias. Juan Pablo, estos conceptos regulatorios por un lado y conceptuales por el otro, ¿cómo los aterrizás en estándares jurídicos que le apliquen a los administradores de sociedades? Bueno, gracias Federico, Laura, a todos los presentes también por la asistencia y a la Cámara también por la invitación. La verdad que justamente, un segundito. Para hablar de la recreación de estas buenas prácticas, también tenemos que pensar qué es lo que se espera de los administradores o directores de una compañía, ¿no? Porque es el punto de partida sobre el cual tenemos que construir las prácticas justamente y poder diferenciar las buenas prácticas de las prácticas quizás no tan buenas. Hoy la pauta, el estándar de conducta que nos pide la ley está en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que requiere que los directores obren con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. La sanción está claramente establecida en la ley, quienes incumplan sus obligaciones van a ser responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción o omisión. Esto a su vez está complementado por la parte específica, hablando de las sociedades anónimas del 274 y siguientes, donde se regula específicamente el mal desempeño del cargo y los requisitos para las acciones de responsabilidad. Que en última instancia remiten al artículo 59, es decir, la piedra basal de la responsabilidad está dada por la diligencia que tienen que tener los administradores, que está incluida en el artículo 159. El artículo 159 y 160 del Código Civil y Comercial, que son obviamente posteriores a nuestra ley del 72, y que aplican supletoriamente, repiten simplemente este concepto. Con lo cual tampoco es que agregan tanto, pero bueno, van en la misma línea. Ahora, está claro que la diligencia de un buen hombre de negocios, uno podría decir, bueno, ¿qué es? ¿No? Es decir, a ver un segundito, cambio la hoja. Porque la verdad es que no hay la ley no prevé, no establece una explicación clara de lo que es la diligencia del buen hombre de negocios. ¿Y por qué lo hace así? Porque es un estándar absolutamente subjetivo.
es un estándar interpretativo que difiere a los jueces el establecimiento y la determinación de qué es un buen hombre de negocios. Lo que impone el estándar es una obligación de medios. Y en las obligaciones de medios, la diligencia y el cumplimiento son en realidad todo uno. Con lo cual, lo que hay que mostrar es que el director actuó con la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y la circunstancia de las personas, el tiempo y el lugar. Es decir, ahí nos remitimos a lo que es la interpretación de la culpa según el Código Civil y Comercial. Y en el caso de los directores es particularmente importante pensar que como lo que se requiere de ellos es una actuación de un comerciante experto en los negocios, el Código también nos dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, pleno conocimiento de las cosas, va a ser mayor la diligencia exigible a la gente. Y también cómo se valora la previsibilidad de las consecuencias de una acción determinada. Entonces, a la luz de todo esto, lo que la jurisprudencia ha dicho y la doctrina también ha manifestado, es que lo que se espera de un buen hombre de negocios, actuando diligentemente, es, como les decía, la actuación de un comerciante experto en los negocios, no alguien improvisado. Y también se requiere una aptitud profesional específica para el tipo de negocios a su cargo. Es decir, no alcanza con ser un comerciante exitoso, por así decirlo. Lo que importa es que el director sea alguien que sea versado en la materia de las actividades de la empresa en la que ejerce su cargo. Y esto muchas veces se mide con la aptitud que es también común encontrar en personas que administran negocios similares. Por último, otra pauta interpretativa que también se establecen los jueces o utilizan los jueces es analizar la capacidad de prever acontecimientos que no resultan desacostumbrados en el ámbito de la actividad de que se trata según la experiencia común. Es decir, los jueces toman estos distintos elementos como para construir a la luz de hechos puntuales, medidos en términos coyunturales, con las pautas de la culpa, ¿no? Tiempo, lugar, personas, para determinar en base a eso si el director en particular ha establecido o no, o ha actuado o no, en forma debidamente diligente. Y eso va a ser la piedra basal, como les decía, sobre la cual se va a sustentar potencialmente una acción de responsabilidad futura. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Antes de pasar a comentarios sobre responsabilidad, Lisandro, me pareció que tal vez con este aterrizaje en el estándar jurídico, Valeria, vos puedas poner la atención entre el estándar jurídico, las nuevas regulaciones y darnos algunos consejos prácticos. Bueno, gracias Federico. La resolución de IGJ se dictó el 26 de marzo, es decir, 6 días después de que entró en vigencia la pandemia, con lo que la verdad que IGJ tuvo una velocidad de reacción inédita. Enseguida empezamos a tener ya reuniones de directorio, sobre todo para tratar los estados contables que habían cerrado el 31 de diciembre, y asambleas en el mismo sentido, con lo que, como dijo Lisandro, nos tuvimos que adaptar no solo a las diferentes plataformas, sino empezar a encontrar remedios y soluciones a los temas no previstos en la ley. Obviamente los estatutos de nuestros clientes no contenían la posibilidad de celebrar reuniones ni de directorio ni de asamblea a distancia porque no estaba permitido en las sociedades constituidas en capital. En ese sentido, primero tuvimos que ir explorando cada una de las plataformas, los pros y los contras, asegurarnos que se pudieran grabar, en lo posible que seamos 2 las que graben por si fallaba la internet de alguno. En general, tratamos de designar 1 o 2 personas que oficien de secretarios de actas para o leer el acta, o grabar, o compartir la pantalla para que todos la puedan leer. Lo otro que tuvimos que asegurarnos es que la plataforma exhiba a todos los participantes. En algunas plataformas es muy random a quién van mostrando y quizás no cumplía con el requisito de la IGJ de la simultaneidad de la voz y la imagen.
Así que esa fue una selección y un estudio que excede lo jurídico, pero que me parece que es importante probarlo antes de usarlo. El otro escollo que tuvimos que saltear tuvo que ver con el registro de asistencia a asambleas. La norma no dice nada, y sin embargo todos sabemos que de acuerdo a nuestra ley de sociedades, en las sociedades anónimas, los accionistas tienen que comunicar asistencia y hay que registrarla en el libro de depósito de acciones 3 días antes. Pues bien, lo que hemos hecho fue dejar constancia o en la misma acta o en la misma reunión, mostrando en pantalla un símil del registro de asistencia y pidiendo la conformidad de todos los asistentes. Otro tema que tuvimos era la contradicción entre los estándares que se usaban hasta ese momento, de que el acta sea firmada por 2 socios, y la norma del EGJ que dice que el acta sea firmada por el representante legal. Pues bien, en el punto del orden del día que decía designación de 2 accionistas para firmar el acta, decidimos, en cumplimiento de la resolución general 11, lo va a firmar el representante legal. Desde ya que si el accionista además lo quiere firmar, no hay problema, digamos, pero el otro de los temas que solemos poner en el acta ante el silencio de la norma es que el acta va a ser transcripta y firmada recién cuando se termine el aislamiento, porque en muchos casos la verdad es que el presidente no tiene los libros con sí, entonces no los puede pasar inmediatamente o dentro de los 5 días, como dice la norma, el acta, y firmarla. Sí puede, obviamente es preferible, pero en muchos casos los libros están en la sede y los presidentes no están pudiendo acceder a ellos. Tuvimos como 2 alternativas, algunos que preferían dar lectura al acta simplemente en la videoconferencia, y otros que preparan libreto y hacen un roleplay como si se estuviesen reuniendo de verdad y debatiendo de verdad. Hemos tenido también, como dijo Lisandro, algunas asambleas o reuniones de socios conflictivas, y acá hay que tener mucho más cuidado en los recaudos a tomar, ¿no? Desde ya. Y un tip muy tecnológico: si en algún momento alguno de los participantes se queda sin señal y se cae, lo que recomendamos es llamar a un cuarto intermedio y retomarla en otro momento, porque si no, no vamos a estar cumpliendo con el requisito de la simultaneidad y la participación con voz y voto que pide la norma, ¿no? Lisandro, gracias Valeria. Entre este estándar de diligencia y las regulaciones nuevas y el desconcierto en el sentido de qué hacer para ser diligente, ¿qué interrogantes te plantean futuras acciones de impugnación? ¿Qué interrogantes te plantea la responsabilidad del director por las decisiones que tome? ¿Hay algo que creas que cambió definitivamente? Me parece que hay sí, que hay algunas cosas que han cambiado. Antes de la pandemia, jurisprudencialmente no había dudas de que la única prueba de una reunión era el acta directorio, ¿no? Hay fallos célebres, hay mucho escrito al respecto. Hoy día, si tenemos en cuenta estas regulaciones a las que aludía Valeria, de distintas jurisdicciones, donde ya se habla de la conservación, bueno, el código también, algún método de conservación de las piezas audiovisuales. De hecho, todos hemos estado grabando estas reuniones de directorio y de asamblea. La presencia de escribanos, siempre se las ingenian para estar presentes los escribanos. La presencia de síndicos, la firma del síndico, en fin, pareciera que todo lo sucedido ya impone alguna revisión de aquel concepto de que la única pieza probatoria de una reunión es el acta. Estoy hablando del directorio, ¿no? Aunque, bueno, en definitiva seguimos hablando del acta, simplemente de distintas formas de probar que hubo esa reunión. Pero yo quería atar este concepto, si me permitís, Federico, pero también con lo que dijo Juan Pablo del deber de diligencia. Porque, digamos, supongamos, digamos, el deber de diligencia, una de las pautas que están incluidas dentro del gran concepto del deber del buen hombre de negocios, todos sabemos que es la cuestión de evitar un daño al patrimonio social, ¿no? Fundamentalmente.
Entonces, si yo puedo evitar un daño al patrimonio social, también al hacer bien, al conducir bien una reunión de directorio, digo, para salirme de las asambleas que están más pautadas incluso en la ley, tienen todo el mecanismo de la impugnación pautado, tienen la norma de volcado de las actas. En el directorio no pasa esto, y lo sabemos, entonces me parece más interesante explorar por allí. Si el director entonces tiene que, o el administrador tiene que hacer foco en esto, me parece que se plantean algunas dudas y algunas actividades que habría que necesariamente revisar una vez que termine esta situación de emergencia, que por lógica tiene que terminar algún día, ¿no? Esperemos que pronto. Entonces, ahí se me ocurre plantear un caso para que lo pensemos todos, y que no es tiene alguna cosita inventada, pero algo nos pasó en la práctica profesional, una sesión de directorio, un directorio numeroso, con una buena plataforma seleccionada, el orden de la agenda, la orden del día circulada con anterioridad, la convocatoria hecha por mail, todo el mundo de acuerdo, o por lo menos ninguna objeción manifestada con anterioridad. Uno de los temas importantes era los estados contables y la memoria, y arrancamos muy bien, pero en el medio de esta situación, imaginemos, bueno, como dijo recién María, se cayó el sistema, no podemos pasar a 3, 4, 5 cuartos intermedios, eventualmente sí, pero se cayó el sistema, u otro no le andaba el micrófono. En el momento de la votación había quórum porque se veían las caritas así en pantalla de los que daban quórum, pero los otros estaban idos de la conferencia. Se avanzó, era necesario avanzar, se votó, después reaparecieron, o sea, realmente un lío tecnológico virtual, ¿no? Entonces, ¿quién se anima, siendo ahí el administrador de este directorio, a decir, y se celebró conforme las pautas de la ley? Había quórum en el momento en que se votó, todos fueron notificados, nadie se opuso. ¿Quién se anima a sostener realmente esto a rajatabla, ¿no? Ahora, poniéndonos del otro lado, ¿cuántos son los elementos que tenemos para cuestionar esa reunión, ¿no? Es decir, si no pudo participar en el debate, que como se sabe es uno de los elementos esenciales, ¿no? El debate de todo órgano colegiado es un elemento esencial para la existencia de esa reunión. No pudo hacerlo porque no le andaba el micrófono. En fin, me parece que ahí es donde empieza a marcarse la necesidad de regular esto, es decir, de poner blanco sobre negro y regularlo para la post-pandemia, porque no descarto que muchas compañías quieran seguir con el método, más allá de que ahora lo usan forzosamente. La verdad que ha presentado muchos aspectos de muchísima comodidad, de muchísima simplicidad. Entonces, me parece que esto, por la continuidad de la actividad de las empresas post-pandemia y para purgar, para sanear cualquier dificultad formal o informalidad o desprolijidad, por los dos motivos me parece que es un tema que debiera tener una regulación post-pandemia, ¿no? donde quizás podamos aportar todos con nuestras experiencias. Súper. Juan Pablo, antes de meternos de lleno en el tema post-pandemia, y quizás como introducción a este concepto que se acuñó ya en el mercado, y entonces hablamos del nuevo normal. Vos nos estabas contando en las conversaciones que tuvimos de armado de esta reunión virtual, una cantidad de ideas relacionadas con un kit de protección, digamos. ¿Cómo nos podés otra vez aterrizar estos desafíos, estas problemáticas que se vienen planteando en algo que vaya cristalizando una práctica en la sociedad? Sí. Está claro que enfrentamos desafíos en lo que se refiere a la formalidad, ¿no? Lo que comentaba un poco Lisandro, Valeria, respecto al funcionamiento efectivo y actual de los directorios por esta situación absolutamente imprevista de la pandemia y la imposibilidad de juntarnos y reunirnos. Ahora,
De fondo hay una cuestión que tiene que ver justamente con la diligencia que tienen que demostrar los directores en cuanto a su actuación, en cuanto al fondo, en cuanto a las decisiones que toman en esta situación. Ya vimos entonces, como les mencionaba antes, que el Código Civil nos ayuda un poco a comprender la vara con la que los jueces nos van a medir como directores de sociedades. Porque por un lado van a analizar si actuamos de acuerdo con las circunstancias del tiempo, persona y lugar, pero también nos van a demandar más como directores, porque saben que como esperan de nosotros una aptitud profesional, van a esperar más y la responsabilidad va a ser mayor, porque van a esperar que nosotros hayamos valorado también como directores la previsibilidad de las consecuencias de nuestros actos. Y este concepto de previsibilidad lo podemos vincular con lo que es el análisis y la constitución de un evento de fuerza mayor, que requiere dos elementos, ¿no? Lo imprevisto o lo previsto que puede ser inevitable. Hoy en día creo que podemos coincidir que una pandemia que nació en China a no sé cuántos mil kilómetros y se propagó con una velocidad casi similar a la de la luz y nos impactó de un día para otro a nosotros, parecería ser algo más imprevisto que algo previsto e inevitable. Y esto es importante porque entonces el estándar con el que se van a medir a la actuación del director tiene que ver mucho más con lo urgente, con las decisiones tomadas en base a algo absolutamente inesperado, en pos de analizar y tomar las medidas tendientes a la supervivencia de la empresa. Esto es muy parecido a lo que hacen los médicos en el triage, ¿no? Que ahora seguramente lo habremos leído bastante en los diarios, que básicamente lo que hacen ellos es clasificar los pacientes según la urgencia de la atención y los recursos existentes, ¿no? Considerando las necesidades puntuales y urgentes. En la materia que estamos considerando, el paralelismo es muy claro. Lo que tiene que hacer el directorio en una situación como estas es analizar las urgencias, y no empezar a pensar ahora en el business plan y el presupuesto que analizaron en otra realidad totalmente distinta a fin del año pasado. Para ello tienen que considerar varios frentes, ¿no? Y es lo que estuvimos viendo nosotros en la práctica. Lo primero es reconsiderar la situación presente, o sea, parar, mirar un poco el impacto que puede haber tenido, hacer una especie de radiografía de la compañía, ver en qué aspectos hay que trabajar más urgentemente que en otros, y ponerse a trabajar lo antes posible. No es lo mismo, claramente, una compañía que está en una actividad esencial, de una que no es esencial y que pasó a ser esencial luego, de una que todavía ni es esencial y todavía no está restringida por el aislamiento. Pero los directores tienen que trabajar en pos de lograr soluciones específicas pensando en la supervivencia de la compañía. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y me imagino que además es lo que estuvieron haciendo, porque por lo menos es lo que estuvimos también viendo. El segundo paso es también pensar cómo logran la menor afectación de las actividades de la empresa. En ambos casos, ¿no? Actividad esencial y no esencial, el foco inicial que nosotros vimos es, bueno, cómo pasar todo a remoto. Reajustando partidas presupuestarias, justamente para mejorar el soporte tecnológico, y también facilitar que el capital humano, la gente de la que tanto dependen las empresas, cuente con lo necesario para trabajar en forma remota. Después tenemos los protocolos de seguridad e higiene, lo hemos visto en compañías que no han sufrido el aislamiento, que necesitaban empezar a trabajar y continuar trabajando lo antes posible, que lo que hicieron fue readecuar sus protocolos de seguridad e higiene para poder justamente preservar las actividades económicas y perder la menor cantidad de oportunidades posibles de continuar desarrollando sus negocios como lo venían haciendo. Hemos visto, no sé, en nuestro caso, compañías generadoras de electricidad que migraron su operación de centrales de forma remota, como para ajustarse, cosas que tenían los planes a futuro, mediano, largo plazo, lo inmediatizaron, porque lo que necesitaban era poder mostrar a los accionistas una proactividad, una agilidad, que en última instancia es la diligencia. ¿Cómo hacemos para mostrar al accionista que nosotros tenemos los pies en la tierra, que vemos la realidad que afecta a nuestra compañía y que ponemos en ejecución los planes para que ellos pierdan lo menor posible? No solo ellos, ¿no? Los empleados para conservar sus posiciones de trabajo, nuestros acreedores que también están mirando nuestros ratios en lo literal de los préstamos, pero también en última instancia la salud de las compañías que podemos llegar a dirigir.
El tercero también es analizar obviamente las finanzas, ¿no? Y todo pasa a la vez. Pero, digo, el directorio, para actuar, para poder demostrar que actúa como un buen hombre de negocios, tiene que ser proactivo, diligente, rápido, ágil. Lo que no puede hacer es quedarse. Y también proteger la reputación de la empresa, porque pensemos también, y esto que hablábamos antes, ¿no? El director, la dirigencia se analiza en base a las circunstancias de tiempo, lugar, personas. No es lo mismo un director de una prepaga que el director de una compañía de generar electricidad. El daño reputacional para una prepaga, por ejemplo, si no toma en cuenta las medidas de aislamiento, de separación, para que la gente que entra, imaginémonos un sanatorio por una enfermedad que no tiene nada que ver con el COVID, entra al sanatorio y sale peor de lo que entró, claramente reputacionalmente puede ser letal. Entonces, tomar medidas customizadas y pensadas para resolver problemas puntuales de cada empresa es lo que los directores tienen que hacer. Como les decía, los business plan, los presupuestos, eso pensado en la asepsia de un laboratorio comercial en diciembre, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora y habría que justamente readecuarlo. Y en esto, y para terminar, en toda esta situación es que los jueces van a analizar el comportamiento de los directores. Entonces, lo más importante es demostrar, como les decía, agilidad, proactividad y un análisis pormenorizado y puntual para las necesidades de cada compañía. Muchas gracias, Juan Pablo. Para entrar en los últimos minutos, en los 7 últimos minutos y darle el paso al debate y a las preguntas, querría focalizar en el eje post-pandemia. Quizás, Valeria, nos puedas compartir un resumen de lo que te parece han sido los desafíos y la evaluación que hagas al respecto. Sí, claro, Federico. Bueno, desde ya que por todo lo que estuvimos hablando, también en el ámbito del gobierno corporativo, la pandemia aceleró los procesos como en muchos otros rubros, ¿no? Nos obligó a hacer cosas que teníamos postergadas o planeábamos de acá a 10, 15 años. Entre ellos esto, ¿no? La posibilidad de celebrar las reuniones por videoconferencias o incorporar reformas a los estatutos para esta posibilidad, o como bien hablaba Juan Pablo, tomar medidas ya más de fondo que tengan que ver con los deberes de buena diligencia de los directores. De aquí en adelante coincido con Lisandro en que muchos van a incorporar en los estatutos, y no lo están haciendo ya, la posibilidad esta de celebrar reuniones de directorio y asamblea a distancia, y quizás sin esperar una regulación de algún organismo, convenga en los estatutos ya regular qué sucede ante las diferentes dificultades que tengamos, siempre cumpliendo con lo que la normativa local nos pide que tenga el estatuto, ¿no? Todos estos puntos que yo les comenté que surgen de las 11, exige que estén en el estatuto, para que cuando querramos hacer reuniones post pandemia. Otro gran desafío que me parece que viene es qué tan rígidos van a ser los jueces en interpretar los conflictos que se generen por temas de forma en estas reuniones de asamblea o de directorios. Es decir, ante una impugnación de algún accionista, van a decir, la asamblea no se celebró en la sede y entonces doy lugar a tu planteo de nulidad, o van a ir más de fondo y tomar en cuenta los considerandos que, por ejemplo, se transcriben en la 11, de que el tema de la sede, o de que se celebren en las sedes para proteger al accionista, y que celebrarla por videoconferencia no se está socavando el derecho del accionista. Claro que vamos a tener que probar que todos tenían libre accesibilidad, derecho a voto y participación, ¿no? Y que la plataforma de acceso era sencilla. En ese sentido, permítanme hacer algún comentario. A la hora de elegir las diferentes plataformas, alguna la hemos descartado porque exigía que cada uno de los participantes se descargue el sistema en su computadora y acceda desde ahí, genere una clave, y la verdad es que entendimos que, sobre todo en las sociedades con conflicto,
que eso podía ser, no me estás dando la libre accesibilidad, me estás pidiendo un extra que es distinto a mandarte una comunicación de asistencia e ir a la asamblea, ¿no? Entonces, por eso digo, la selección de la plataforma no es menor. ¿Qué otro desafío se me ocurre de aquí para adelante? Es que en esto, que tanto los jueces como los organismos reguladores sigan priorizando, como lo hizo la ONCE y como debiera ser, y marcan las normas, la continuidad de la empresa, que los negocios sociales se sigan conservando y que este sea el eje rector de todas las medidas, no solo para las reuniones de directorio de asamblea, sino en general, ¿no? Que no logremos a través de regulaciones, burocracias y trámites que se frene la actividad societaria, sobre todo en un momento que vamos a necesitar que todo funcione rápido y bien, ¿no? Y bueno, y por último esto, ¿no? Ver cómo interpretan lo que decía Juan Pablo, los jueces, la conducta de cada uno de los directores en este contexto tan particular, ¿no? Y qué es lo que se puede esperar de cada uno. Si debió haber tomado medidas antes o si es demasiado pedir, y qué hace de aquí en adelante con lo que sucedió, ¿no? ¿Qué lecciones aprendió y cómo va a construir y qué decisiones va a tomar, como hablábamos en la preparación? ¿Qué pasa si, pasada la pandemia, en 2 años vuelve otra y el directorio no adoptó ninguna medida para solucionar estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto tenemos como un pequeño pantallazo de lo que se espera de aquí en adelante. Juan Pablo, te dejó el pie perfecto, Valeria. Impecable, impecable. Como si hubiera estado guionado. No, precisamente, en línea con lo que dice Valeria. Recién hablábamos de los elementos de un supuesto de fuerza mayor, ¿no? Que son un hecho imprevisto o que siendo previsto es inevitable. En los últimos, no quiero ser apocalíptico a esta hora de la mañana, quizás es un tema de formación profesional de que siempre estoy pensando patológicamente, pero digo, esta es la tercera crisis sanitaria de cierta envergadura en los últimos 15, 16 años, ¿no? Estuvo la aviar, la porcina, con distintos grados de afectación mundial, pero lo que vemos es que si llega a haber una crisis futura, va a ser difícil pensar que va a ser imprevista, ¿no? A lo sumo podremos decir que es prevista e inevitable. Y aun cuando podamos decir, bueno, si es prevista pero inevitable, de todas formas es un supuesto de fuerza mayor, no es tan así cuando tengamos que medir la diligencia de los directores, porque ¿qué va a ocurrir? Si llega a haber una crisis futura el día de mañana, los accionistas lo primero que van a hacer es tocar el timbre al director y le van a decir, bueno, ¿qué pasó con la actualización de los sistemas informáticos? ¿Cómo hiciste para retener talento que tenía que trabajar de forma remota? ¿Qué medidas tomaste para que la compañía en un supuesto como este continuara su operación con la menor afectación posible? El director en ese momento no va a poder decir, no, mira, esto es imprevisto. No. El accionista le va a decir, no, vos alguna lección tenés que haber tomado de la experiencia anterior. Es decir, por eso, en línea con lo que veníamos diciendo, hoy el análisis que seguramente los jueces hagan en esta nueva normalidad, que la verdad que nadie sabe bien hacia dónde va, porque todavía no hay ningún país que haya realmente transitado esta crisis, y no hemos visto todavía las consecuencias, pero en esta nueva normalidad, los directores tienen que tomar medidas de fondo y a largo plazo, pensando en la posibilidad que esto ocurra nuevamente, y también aprendiendo las lecciones que nos deja hoy, es decir, el trabajo remoto, la posibilidad de readaptar la operación de la compañía a esta nueva situación, si esto se vuelve a repetir. Estas son cosas que tienen que estar pensadas, y por eso, volviendo al concepto que me preguntabas antes, Federico, del kit de protección, así como las compañías hoy tienen un manual de evacuación en caso de incendio, las compañías deberían tener un camino crítico para pensar en un evento de cualquier naturaleza, ¿no? Porque también puede ser fuerza mayor, incendio, lo que fuera, digo, pero en las centrales, la posibilidad de migrar las operaciones en forma remota
o tomar las medidas necesarias como para que la afectación de los negocios de la compañía sufran lo menor posible. Porque es lo que los accionistas le van a pedir en el futuro. Van a pedir un aprendizaje en base a la experiencia pasada. Y los directores tienen que tener esto en cuenta, porque en última instancia va a repercutir en la potencial responsabilidad futura que los accionistas le puedan reclamar. Es un poco lo que Súper. Lisandro, ¿nos das una reflexión de cierre como para abrir el debate y preguntas? Bueno, cómo no, qué responsabilidad. Yo creo que los accionistas sí pueden reclamar, como dice Juan Pablo, pero también están obligados ellos a darle un marco adecuado a los administradores, ¿no? En definitiva, el administrador es el que maneja el patrimonio de un tercero, que es la sociedad, o si se quiere, indirectamente la de los accionistas. Y ahí es donde me parece que hay un punto interesantísimo para compartir, que por favor, lejos de ser una recomendación, ¿no? Es algo para reflexionar en conjunto. El administrador no tiene, es decir, no tiene con exactitud marcada la cancha, hablando en términos así deportistas. Hay muchas áreas del funcionamiento del directorio que están, a mi juicio, ¿no? Insuficientemente reguladas, hace años, y sigue estándolo. Está insuficientemente regulado el rol del director, el rol del directorio, las funciones. Sin embargo, la ley da la solución, porque hay un artículo donde dice que el estatuto debe reglamentar el funcionamiento del directorio, y por alguna razón que ignoro profundamente, no es algo demasiado popular. No hay muchos reglamentos de directorio en funcionamiento. Y creo que sería una solución que no la tengo patentada, está en la ley, es como descubrir la pólvora. Está en la ley, es reglamentar el funcionamiento del directorio al uso, al estilo de cada una de las compañías, y creo que esta es una excelente oportunidad de la emergencia para consensuar, y de ese modo nos evitaríamos una cantidad de impugnaciones dilatorias que algunos puedan querer hacer. De nuevo, siempre estoy hablando de las compañías donde hay más de un accionista, ¿no? Más de un interés de accionista claramente marcado, para consensuar estas cosas, desde el llamado a la reunión de directorio, hasta cómo circular el temario, cómo revisar el texto del acta, la realización vía mail, la certificación de esto, sí o no, en fin, todo se podría poner ahí. ¿Qué pasa si se cae el sistema, si en un momento dado no hay quórum para votar, o si lo hay, cuartos intermedios, que no está regulado tampoco en la ley para el directorio, en fin, un montón de cosas que el estatuto, que el reglamento del directorio podría ya hacer. Después viene qué pasa en el pospandemia. Yo creo que es, bueno, si hay un reglamento va a estar todo mucho mejor, donde podamos arrimar certidumbre, certeza jurídica, es donde mejor estaríamos cumpliendo con nuestro rol los abogados. Entonces me parece que ayudar al administrador a que la cancha quede marcada, de nuevo, perdón por el ejemplo deportista, me parece que es importante. Y por último, para no sacar más tiempo al debate, creo que hay otro aspecto importante que se puede, por el que se puede reflexionar y eventualmente hacer algo. Para no dejar todo esto en manos de las decisiones jurisprudenciales, que inevitablemente van a llegar, ¿no? Pero imaginemos que, no sé, las cámaras de sociedad anónima, las cámaras de comercio como la Cámara Argentino-Canadiense, el Colegio de Escribanos, los colegios de abogados, etcétera, se pusieran de acuerdo para impulsar alguna, llamémosla, regulación post-pandemia, ¿no? De modo tal de sanear o contemplar estas situaciones y mirando hacia el futuro, traer cierta seguridad jurídica a este tipo de novedades, la nueva normalidad. Me parece que estas entidades intermedias podrían ser muy útiles. No digo de hablar una gran regulación, 300 artículos, algo muy conceptual, muy yendo al foco de lo que es necesario, los mínimos consensos, como se suelen decir, ¿no? Los mínimos consensos donde no vamos a cuestionar lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Si se pudiese empezar a trabajar en alguno de estos documentos, por cierto, la Cámara Canadiense con la comisión que vos presidís, Federico, es
gran candidato a tomar la iniciativa, ¿no? Creo que podría terminar siendo algo útil para evitar, ¿qué cosa? Para evitar que sean sí o sí los tribunales que tomen una decisión que va a ser lenta, porque sabemos que no son de los más rápidos, y además la generación de una jurisprudencia no es 1 o 2 fallos, sino unos cuantos fallos que marquen una tendencia. Todo eso va a llevar tiempo. Entonces, me parece que si podemos no desperdiciar ese tiempo para arrimar alguna certeza jurídica, creo que es bueno, ¿no? Porque de otro modo estaríamos un poco en las manos de lo que fuera a suceder, teniendo herramientas para empezar a hacer algo ya, ¿no? Sobre todo ante lo inédito de esta emergencia. Muchísimas gracias, Lisandro. Laura, 10:30, tenemos 30 minutos para preguntas, para debates. Lisandro dejó algunas propuestas para el grupo, quizás algunos tengan preguntas. Ya veo que hay varias preguntas en el chat y tal vez algún comentario respecto de lo que han oído. Lo dejo a la moderación de las preguntas en tus manos, Laura. Como no, y además tomo la propuesta de Lisandro, que me parece súper atractiva para nuestro grupo. Vamos a empezar a trabajar sobre eso. Creo que Armando Ricci tiene una consulta para hacerle a viva voz. ¿Puede ser, Armando? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, para Lisandro específicamente, pero el resto también puede, digamos, aportar lo suyo. No, básicamente si crees que la presencia de escribanos es realmente necesaria, ¿no? O se puede explorar otros caminos, otras herramientas para darle certidumbre a los actos societarios, ¿no? Sin tocar a los escribanos, digamos que también tienen sus intereses propios desde el punto de vista profesional y económico, ¿no? ¿Qué tal, Armando? Buen día. Gracias por la pregunta. No, creo gracias a vos. creo que en este tema son absolutamente prescindibles los escribanos. Me parece que no, así como en otros temas, como bien decís vos, sí o sí tienen que estar. En este tema me parece que son absolutamente prescindibles. Imagínate, por ejemplo, un reglamento de funcionamiento del directorio de una compañía de la cual vos seas el abogado, donde pongas que la verosimilitud del acta va a estar dada por A más B más C. Ya está. Digamos, esto consensuado tiene la misma fuerza, digamos, que tendría una certificación de un escribano que está allí presente, ¿no? Todos sabemos que lo que hacen los escribanos solamente es destruible mediante la vieja y tediosa redargución de falsedad. Si tenés algún mecanismo, no estoy diciendo una cosa sencilla, pero tenés algún mecanismo pensado en el reglamento de funcionamiento del directorio que le dé certeza, creo que no hace falta un escribano. Claro, incluso la grabación misma, ¿no? Estaría Sí. cumpliendo un poco esa función. Por supuesto, la grabación la está cumpliendo y hay normas, que Valeria las puede ilustrar mejor, que ya prevén, ¿no?, ese tipo de prueba objetiva. Correcto. En la mayoría de las jurisdicciones la grabación es la prueba de la celebración de la reunión. Hay un caso que creo que es San Juan, que pide que el acta sea labrado por escribano, pero en el resto alcanza con la grabación. Me parece que es, por eso insistía que es importante tener en cuenta las resoluciones de cada jurisdicción. Y aquí se suma también la consulta de Federico Rubén Martínez Míguez para todos. ¿No sería mejor la firma electrónica del acta por parte de los accionistas, evitando la participación de escribanos en este caso? ¿Qué dicen? Yo creo que, de nuevo, me parece que sí, que una certificación, la firma electrónica está bastante avanzada en la Argentina, bastante. Todavía hay alguna disputa respecto de la prueba efectiva de la firma electrónica. He leído interesantes opiniones, no fallos, pero opiniones. Ahora, la verdad es que no tiene una aceptación del 100% en
los tribunales. Yo no he visto todavía unanimidad respecto de la validez de la firma electrónica para este tipo de situaciones. Pero de nuevo, perdón, estoy como intoxicado con el tema. Si un reglamento de funcionamiento del directorio pactara que la firma electrónica certificada por la empresa tal es, a los fines de esta compañía, la última palabra, me parece que ya está. O sea, que, en otras palabras, es evitable la presencia de un profesional como un escribano que cuesta, en fin, que hace mayor el costo de la sociedad, es decir, es en pro del interés social tratar de simplificar, por lo tanto coincido con lo que dice Martínez Míguez. Sí, y agregaría únicamente una cuestión, simplemente, ¿no? Analizando, la firma electrónica no es la firma digital, ¿no? Simplemente para que tengamos presente eso, ¿no? La ley de firma digital establece que la firma digital es un mecanismo por el cual uno certifica su firma ante una entidad certificante, y esa firma, en principio, según la ley, acredita indubitablemente que la firma pertenece a la persona que insertó la firma en el documento pertinente. Con lo cual, eso, agregando este comentario que también hace Sofía Castro, que veo en el chat respecto a la tecnología blockchain, yo coincido con Lisandro, en lo cercano deberíamos ir hacia facilitar este tipo de firmas en forma remota y asignando justamente lo que dice ya la ley digital de hace unos cuantos años, aunque muy poca gente lo puso en práctica. Enrique Sí. Prini tiene... Ay, perdón, Laura, quería agregar que en algunas jurisdicciones prevé que el acta sea convalidada por mail, en otras con firma digital y en otras con firma electrónica. O sea, como dice Lisandro, dependerá de cada sociedad cómo regule, en el marco de la normativa de cada jurisdicción, que el acta va a ser fidedigna, digamos. Me parece que queda bastante en capital, al menos al arbitrio de los socios y de los directores, cómo regulen este tema. Enrique. Sí, no, bueno, respecto a cómo estas decisiones son pasadas, vimos el tema de si va a ser escribano o no, pero ¿qué otras cosas en los reglamentos internos o en las reformas se pueden utilizar? Vimos recién firma electrónica, pero algún tipo de, por ejemplo, si se hacen con videoconferencia, algún registro. Nosotros en Pampa en su momento tomábamos el registro que nos daba la gente de TI de la máquina ¿cómo se llama?, de videoconferencias. O sea, usar algún tema más técnico y habitual que no, como decía Armando, que no genere la intervención de terceros. No sé cómo lo ven. Enrique, de hecho, el reglamento lo que tiene es que es un modelo para armar. Vos armás básicamente lo que querés, en la medida en que no estés en contra de la ley, podés salir ni de tu estatuto, obviamente. Así que todo esto, yo creo que cuanto más minucioso sea el reglamento, mejor. Contrariamente a alguno pensaría, con el derecho uno trata de buscar conceptos generales. En el reglamento del funcionamiento del directorio, por lo menos en mi experiencia, ¿no?, donde mejor nos ha ido cuando más minuciosos hemos estado, porque si después falta algo, bueno, se vuelve a ajustar. Esa es la belleza que tiene el instituto. O sea que todo esto que vos decís, siempre con miras no en estorbar y en ponerse así muy obsesivo con los temas, sino dar seguridad jurídica, que es el objetivo, te diría, no sé si es uno de los objetivos principales de la abogacía, o por lo menos lo que yo creo, ¿no? Dar seguridad jurídica, y en materia societaria ni que hablar. Sí, incluso va a impactar también en los acuerdos de accionistas, ¿no? A partir de ahí, todo lo demás. Sí, y reduce, reduce sustancialmente los costos transaccionales que pueden darse ante un eventual conflicto, ¿no? O sea, cuanto más, entre comillas, uno pueda ver que, qué engorroso que es el reglamento, está claro que yo coincido 100% con Lisandro. Uno puede tomarse más tiempo en hacer un reglamento minucioso, detallado, claro, pero eso va a evitar seguro contiendas, seguro impugnaciones. Y en última instancia, eso permite reorientar los esfuerzos a la generación de valor y no a la pérdida de valor y
inversión, en conflictos, en te discuto, no te puedo tomar una decisión porque no cumpliste con tal cosa. Yo coincido totalmente. Agustín Cibolli tiene otra consulta. Buen día, gente. Muchas gracias por la charla, muy interesante y muy actual. Tomando en consideración los desafíos tecnológicos que comentaron, los accidentes que se producen a lo largo de la reunión de directorio, particularmente en escenarios de conflicto, la jurisprudencia y la doctrina supongo que no avanzó en este nivel de detalle porque no había antecedentes. ¿Cómo se imaginan ustedes que en ese escenario de conflicto, con las vicisitudes tecnológicas, qué nivel de seguridad jurídica estamos brindando como sistema a esas reuniones de directorio sujetas a un ámbito de conflicto? Está abierta la pregunta para... Ok, bueno, tomo el guante. Me parece, como traté de insinuarlo hace un ratito, que primero va a tardar, Agustín, va a ser algo que evidentemente va a tardar. Segundo, dependerá de la jurisdicción en la que estés. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay mayor, llamémoslo así, sofisticación por la cantidad de casos y de experiencia, ¿no? Los jueces de la ciudad de Buenos Aires siempre marcan un poco el ritmo o el sentido de los fallos. Ahora, dicho esto, y por supuesto es conjetural, porque así lo planteaste vos, como se imagina, yo me imagino que se va a terminar reconociendo, pero con mucho tiempo de demora, y esa es la parte que no me atrae, porque creo que se podrían hacer cosas antes, y en todo caso, si se hicieran estas movidas, ¿no? Lo del reglamento, cada uno de nosotros con nuestros clientes, y las cámaras, las asociaciones intermedias buscando a una normativa post-pandemia, bueno, esto podría ayudar a que esa decisión del Poder Judicial empiece a llegar más rápido y más en línea con esto de apoyar a la certeza, certidumbre jurídica y a convalidar aquellos actos que se hayan tomado bajo la emergencia. Permíteme agregar, luego de dictar la 11, la IGJ, en la catarata de resoluciones que dictó referidas a las SAS, dictó un estatuto modelo para las SAS, y entre ellos prevé que en el supuesto de que durante una reunión de directorio o asamblea celebrada a distancia se cayera o perdiera conexión alguno de los participantes, la reunión automáticamente se suspenda de pleno derechos y durante 30 minutos. O sea, en el estatuto modelo de la SAS prevé esta reglamentación. Quizás algo parecido tengamos que incorporar en el resto de las sociedades, ¿no? Para evitar que el juez interprete fue nula, no fue nula, se suspendió o no. Marcos Moreno Huello tiene otra pregunta para ustedes. Gracias, Laura. Buen día para todos y felicitaciones. Muy interesante la charla. Una pregunta por ahí para Juan Pablo, pero para los que quieran comentar, obviamente. Se conversó bastante sobre los deberes de diligencia de los directores y los estándares del buen hombre de negocios, pero por ahí nos podés explayar un poquito más cuáles te parecen que podrían ser ciertos o algunos requisitos de incumplimiento respecto de esa responsabilidad de los directores. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, como les comentaba, el concepto, la pauta esta de conducta de la diligencia de algún hombre de negocios es algo que está sujeto a la subjetividad de un juez, en última instancia. Porque a diferencia de lo que decíamos recién del reglamento, la ley ahí no puede ser casuística. Porque primero sería inagotable el espectro de los supuestos a considerar. Y segundo, hay que analizarlo a la luz de lo que dice el Código Civil, de cómo analizar el factor de atribución subjetivo como es la culpa. Es decir, cómo debería haberse comportado alguien de acuerdo con las circunstancias de tiempo, lugar y personas. Ahora, lo relevante es que aun cuando tengamos un supuesto que podamos llegar a pensar que es un incumplimiento al deber hasta el deber de obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios, la responsabilidad de los administradores no está ajena a los requisitos aplicables a la responsabilidad civil en general. Es decir,
tenemos el principio elemental de que el daño es la medida de la acción. O sea, tenemos que cumplir, cuando nosotros, digo, cuando analicemos si queremos avanzar en la potencial inicio de una acción de responsabilidad, tenemos que antes determinar que la acción ha sido antijurídica, es decir, que ha habido un incumplimiento doloso o culposo que pueda generar un perjuicio. Tiene que haber un factor de atribución, es decir, el director tiene que efectivamente haber actuado con culpa o dolo. Tiene que haber una relación de causalidad, es decir, la actuación del director tiene que haber generado específicamente el daño. Y por último, lo que decía al principio, la existencia efectiva del daño. Es decir, esto que vemos como concepto abstracto de la diligencia de buen hombre de negocios y que uno puede decir, y mira, acá me parece que deberías haber actuado mejor. Bueno, actuar mejor no equivale a responsabilidad si no se dan los parámetros para alcanzar una responsabilidad civil. Eso creo que va por ese lado, para que lo tengamos en cuenta. Gracias, Juan Pablo. Creo que María Angélica Grisolier tiene una consulta también para ustedes. Hola Laura, buen día, muchas gracias, buen día a todos, felicitaciones por las exposiciones, fueron muy claras y reflejan muy bien todos los cambios y las contingencias que hemos ido surfeando todos en este proceso de implementar este tema de reuniones a distancias y adaptarnos a esta pandemia, ¿no? Nosotros nos encontramos cuando empezamos a armar las reuniones para nuestros clientes con un tema bastante trascendente que creo que vale la pena revisarlo, que es la forma en que notificamos a los directores, a los accionistas y al síndico de la realización efectiva de la reunión y que la forma en que de alguna forma dejamos plasmada la correcta notificación a efecto que nadie pueda, en algún escenario conflictivo, poder plantear una nulidad o alguna cuestión en relación con el quórum o la convocatoria de la reunión. Entonces, en este sentido, les quería preguntar cuáles han sido las formas en las que, en la experiencia que han tenido hasta ahora, han ido implementando la notificación y la forma de asegurarnos que nadie pueda hacer observaciones al acto societario. Bien, si quieren contesto yo. La verdad es que no hemos cambiado la forma en cuanto a la notificación, a cómo se hacía antes o después. Si en esa sociedad las reuniones de directorio se solían convocar por correo electrónico, seguimos con lo mismo. Y las asambleas, si sabemos que no va a ser unánime, las publicamos por edictos como marca la ley. Lo que sí he notado es que a pesar de lo que dice la ley, en ninguna, salvo las que fueron convocadas por edictos, se respetaron los plazos que marca la ley, ¿no? O sea, nunca con 5 días de anticipación, todas fueron al día siguiente del mail, y las asambleas unánimes lo mismo. Es como que en la práctica las reuniones fueron más rápido, pero el mecanismo, de vuelta, si es conflictivo, será por una carta documento al director, y en el caso de los accionistas, si el estatuto no dice otra cosa, por edictos. Sí, nosotros estuvimos analizando y nos parecía como importante tratar de incorporar dentro del acto, o sea, que quede la manifestación y después asentado en el acta que todos los presentes convalidan la forma en que se hizo la convocación de la reunión, porque de esa forma, o sea, evitas problemas futuros, ¿no? Que alguien pudiera hacer la observación. Entonces, hemos incorporado una manifestación específica de que todo el mundo recibió y convalidó la forma de convocatoria, ¿no? Me parece que es un punto bastante relevante para evitar problemas a futuro. Al principio de la reunión lo que hacemos es repasar Exacto. que se cumplió con los 7 requisitos que prevé en el caso de Capital la 11, ¿no? Que se convocó por un medio claro y específico, que se celebra por la plataforma tal, que todos participan con voz y voto, que etcétera, 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 y que todos prestaron conformidad. Sí, lo dejamos constancia en el acta. Ok, gracias. Para compartir una experiencia, habían hablado del tema, Norberto González nos cuenta que le pasó en una reunión de socios vía Zoom, en una SAS, donde en medio de la reunión se cae la conectividad.
por lo que tuvieron que pasar un mes y medio, pero dentro de ese plazo la autoridad pasó a reglamentar la posibilidad de una reunión de socios con la presencia física, respetando el protocolo de distanciamiento sanitario, ¿no? Entonces, el tema es que este contacto, esta llamada remota de procedimiento, no reconoció los temas debatidos en la primera parte de la reunión de socios, y por eso tuvieron que convocar y llevar a cabo una nueva reunión societaria y volver a tratar los temas del orden del día. Esto pasó en San Juan. ¿Qué tienen para comentar al respecto? Bueno, ya que estás en San Juan, Federico, ¿querés contestar vos? No, me parece buenísimo como ejemplo, lamento lo sucedido, pero buenísimo como un ejemplo de lo que puede suceder en esta etapa de la crisis. Creo que Valeria mencionó que la IGJ sacó una resolución justamente que creo que trata, si no es tu caso, es algo muy parecido. Me parece que lo que se ha resuelto está en línea, mal que nos pese, con la seguridad jurídica. Es decir, se ha hecho se ha buscado digamos, la máxima seguridad, la mejor situación para todos. Los perjudicados seguramente son los que hayan estado en la primera parte, que tuvieron que volver a hacer todo. Pero me parece que es un excelente ejemplo de por dónde va a ir la cosa, a menos que tengamos reglamentado el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Que sea internamente, privadamente en cada sociedad, o a nivel general, erga omnes, para usar un latinazgo, con algún tipo de resolución, decreto, norma, ley, lo que fuese. Gracias. Sí, perdón, Laura, al respecto, se están dando situaciones en las que en alguna jurisdicción, como en San Juan, están permitiendo la celebración de reuniones y la circulación de las personas con protocolos o con distanciamiento, y en otras no. Entonces nos pasó de una reunión de directorio en San Juan, pero que los directores residían en Buenos Aires. Entonces, ¿se podía o no celebrar a distancia? Y ahí tuvimos que ver muy en detalle la norma de la jurisdicción de San Juan, a ver si hacía referencia a que mientras dure la restricción en San Juan o la restricción para circular de los miembros del directorio que tenían que ir a San Juan. Entonces, se empiezan a dar, por nuestro federalismo, diferentes situaciones según la jurisdicción y la interacción de las personas humanas que tienen que hacer que la sociedad funcione y la sociedad, ¿no? Gracias, Valeria. Última consulta. Lo han tratado, pero reiteramos. Jorge pregunta, ¿ha fijado la Cámara alguna posición respecto a los avances de la IGJ sobre las SAS? Bueno, la Cámara, estamos hablando, si la pregunta es sobre este periodo de ahora, la Cámara está, digamos, en teoría está de ferias, Claro. Con lo cual no hay, ha habido resoluciones de la Cámara, pero en situaciones donde la Cámara decidió, la Cámara de Comercio, la Cámara de Operaciones de la Capital Federal ha decidido por sí misma tratar temas que ya venían de antes. Esta es mi experiencia. No estoy al tanto de alguna resolución vinculada al tema SAS de la Cámara de Capital. Yo no estoy al tanto, no digo que no lo haya hecho. Muy bien. Muy bien. Federico. Estamos a 5 minutos. Tenemos la dirección de Laura de terminar puntuales, con lo cual, si tienen 1 minuto de cierre cada uno de los panelistas, por mi parte, celebro de lo que hay para celebrar de la pandemia, celebro que nos traiga un fuerte cambio de paradigma en las prácticas que aceleren la toma de decisiones, y espero que en la pospandemia poder tener una reunión en donde confirmemos que las normas están armonizadas en todas las jurisdicciones. Este es mi resumen, pero sería muy bueno escuchar de Valeria, de Juan Pablo y de Lisandro sus últimas conclusiones.
Arranco yo, parece. Bueno, primero muchas gracias a todos por la oportunidad. Hay infinidad de dudas y consultas que se generan a raíz de todo esto, pero me parece que nuestro eje rector a la hora de tomar decisiones en los diferentes roles que juguemos, tanto como abogados, como directores, como jueces o como reguladores, va a tener que ser justamente la continuidad de la empresa y que el hecho de las personas humanas no frene el objeto de la sociedad. Aún en aquellas jurisdicciones en donde no hay reglamentación, que son varias, inclusive por ejemplo la provincia de Buenos Aires, me parece que los directores, sobre todo los directores, ¿no? Porque son los que toman o tienen a su cargo el día a día, van a tener que ingeniárselas para resolver los temas, aun cuando no tengan habilitado regulatoriamente hacer las reuniones a distancia. Me parece que en nuestro norte tiene que ser que las ruedas sigan dando y no frenarnos, como dijo en algún momento Juan Pablo. Bueno, sí, muchas gracias nuevamente a todos, a la Cámara por la invitación, a todos los participantes por la interacción y las preguntas todas muy interesantes. A modo de conclusión, yo les diría respecto a lo que es la diligencia del buen hombre de negocios, creo que mi recomendación para los directores es hacer, decidir, actuar, tener una agilidad, ser proactivo. Nuestros directorios se caracterizan por ser creativos, será por la situación en la que siempre vivimos. No hay que detener eso, es una oportunidad, como decía Federico, para readecuar las prácticas en lo que sea necesario, para darle más inmediatez a la toma de decisiones, utilizar los recursos tecnológicos, firma digital, blockchain, todo para acelerar la toma de decisiones. Y como último comentario, creo que también es importante, en el marco del cambio de las prácticas, dejar bien asentado la toma de decisiones, darle relevancia a lo que es las actas. Ahora con la videoconferencia es mucho más fácil, pero no hacer actas o exposiciones cortas, escuetas, aunque sea de vuelta, pensando en costos transaccionales y bajarlos, hacer decisiones fundadas, en última instancia va a ayudar a inmunizar a los directores de potencial acciones de responsabilidad futuras, porque van a permitir mostrar a los accionistas el proceso de toma de decisiones, el análisis, la comparación entre cursos de acción y la elección del curso de acción efectivamente tomado. Entonces, estas son todas recomendaciones, creo que no es asesoramiento, pero sí creo que tenemos que tenerlo en cuenta para quienes seamos directores o para quienes sean directores de compañías en esta situación. En mi caso, Federico, creo que mi única imprecación sería acá, o pensamiento o deseo, es que ojalá nos empecemos a mover todos los que estamos metidos en el tema societario, ¿no? Abogados, contadores, escribanos, instituciones intermedias, las propias compañías, los directores, para trabajar en eso que creo que es importante, que es la normativa post-pandemia, la normativa que recoja toda esta experiencia, que como bien decís vos, ha sido lo único positivo quizás de esta pandemia, ¿no? Poder darnos cuenta de que se puede funcionar mejor y que tenemos esta responsabilidad de llevar mayor seguridad jurídica, ¿no? Siempre es la responsabilidad del abogado. Me parece que por ahí va a ser la cosa. De lo contrario, van a ser los tribunales de justicia, que sabemos que funcionan lentamente, los que terminen interpretando y adecuando lo que se haya actuado en esta inédita emergencia. No te estamos escuchando, Federico. Creo Bueno, que muchísimas gracias. lo reiterado de este tiempo es desmuteate. Desmuteado. Muchas gracias a todos. Estamos en horario, así que dejamos a Laura que cierre el encuentro. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos. Todos ahí en el chat están comentando que fueron súper claras las exposiciones, concisas, se llevan mucha información, así que les agradecemos muchísimo. Sepan que
en breve van a estar recibiendo la grabación de estas presentaciones. Gracias Valeria, gracias Lisandro, muchas gracias Juan Pablo y a Federico por llevar la batuta tan maravillosamente bien. Vamos a continuar con este ciclo en tiempos de pandemia, post-pandemia, no se preocupen, siempre vamos a estar allí desde la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Buen día para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.